Bien, estimados estudiantes, continuemos con la segunda parte de la sesión de este viernes 20 de junio de 2025. Continuemos desarrollando la sesión número 22 de la semana 11, cuya temática de la tercera unidad es la perspectiva sociológica de Giddens para el análisis de la modernidad y la identidad del yo. Ahora vamos a abordar otro de los aspectos clave que son materia de preocupación de Anthony Giddens, sobre el análisis sociológico de la intimidad en el contexto de la modernidad tardía. Giddens, por supuesto que es una figura, es un pensamiento clave para analizar sociológicamente esta realidad como manifestación de la modernidad. La teoría de Giddens plantea una transformación radical de las relaciones íntimas como parte de todo un proceso más amplio de individualización, de reflexividad, de desanclaje de las tradiciones. Miremos cuáles son sus aportes principales. Discutiremos también alrededor de cuáles son las críticas que ha recibido su planteamiento y cómo podemos sustentar un planteamiento problemático alrededor del impacto de la modernidad en las relaciones. Él nos va a hablar que hay una serie de condiciones que van a hacer surgir una tipología de relaciones. Las relaciones puras, que van a estar basadas en la satisfacción mutua, en la intimidad emocional, más que en patrones, más que en normas sociales tradicionales. Giddens va a conceptualizar esa transformación de la identidad como una manifestación de la modernidad reflexiva donde las relaciones personales ya no se estructuran exclusivamente por normas tradicionales, sino que más bien se van a estructurar por negociaciones que son muy activas entre individuos autónomos. Entonces, esta forma de relaciones van a ser consideradas como una nueva forma de expresar la intimidad, la modernidad. ¿Qué planteamientos encontramos alrededor de las denominadas relaciones puras en intersección con la reflexividad? Ya hemos dicho que es un concepto central que propone la teoría sociológica de Giddens, este concepto de la relación pura, que vamos a entenderla como aquella que se mantiene o que perdura o que existirá solo en la medida en que ambas partes obtienen satisfacciones. Satisfacciones en el plano emocional, satisfacciones en el plano afectivo y satisfacciones en el plano comunicacional. Este tipo de relaciones ofrecen algunas características. Se caracterizan por la igualdad, se caracterizan por la negociación y se caracteriza por la apertura entre las partes, es decir, se desligan de imposiciones tradicionales. Pero hay algo más. Estas llamadas relaciones puras están marcadas por un proceso de reflexividad. Las personas observan y reconfiguran constantemente a sí mismas y a sus vínculos. Y se van adaptando, van encontrando sintonía con el contexto sociocultural que es altamente cambiante. Entonces, aquí encontramos otra intersección categorial. Es la intersección de la individualización y ese retraimiento o ese desfase de la tradición.
digamos, la tradicionalización. Por eso que Giddens va a poner énfasis en que la modernidad, por su grado de avance, es decir, la modernidad avanzada, que es lo que él, acá el apunte, denomina modernidad reciente o modernidad tardía, la modernidad tardía se ha producido un proceso de individualización que debilita los marcos normativos tradicionales. Esa es una tendencia. Una tendencia que orienta, digamos, que favorece la búsqueda de una realización personal, que alienta una redefinición de los vínculos íntimos, desde el deseo de la autenticidad, desde la satisfacción emocional, desde la autorrealización. Por eso que esta estructura de análisis, Giddens la va a llevar en una especie de analogía con lo que en otro texto llamado Un mundo desbocado, el efecto de la globalización en nuestros días, al momento de analizar la familia, en el capítulo dedicado a la familia, dará una especie de analogía entre las nuevas formas familiares o las nuevas formas de relaciones interpersonales con la democracia pública o la democracia política. Entonces surgirá algo que se va a denominar la democratización de la intimidad. Es decir, el surgimiento de relaciones más igualitarias también van a constituir parte del cambio estructural. Y esto nosotros lo observamos permanentemente en nuestro ir y venir, caminar, andar y desandar por la ciudad, cuando observamos la realidad inmediata. Entonces, aquí, ¿qué cosa se está reconociendo? Se está reconociendo la influencia de esa corriente de actividad política del feminismo, ¿no? Que va aperturando los espacios de negociación afectiva, los espacios de negociación sexual en la pareja, pero que también se van advirtiendo una serie de consecuencias no previstas, como por ejemplo la mercantilización de la intimidad. Entonces, todo eso, en una especie de estiramiento conceptual, forzar el concepto para colocar dentro de él otros rasgos que se observan en la realidad, se reconoce como democratización de la intimidad. Entonces, esas transformaciones resultan claves en la intimidad moderna. El surgimiento de un tipo de relaciones llamadas las relaciones puras, la producción de ese proceso de individualización que debilita los marcos tradicionales y una forma de cambio estructural busca relaciones mucho más igualitarias a la sombra de la democratización de la intimidad, pero que genera también consecuencias no previstas. Esta es una categoría importante, el de consecuencias no previstas o el de consecuencias no esperadas. Sobre ello profundizaremos en la siguiente parte de la asignatura, cuando entremos a trabajar la constitución de la sociedad, aquello que tiene que ver con la teoría de la estructuración, otra de las teorías sociológicas de Anthony Giddens. Refiero a la categoría de consecuencias no previstas, consecuencias no esperadas, resultados no esperados de la acción. Un segundo punto de premisas tiene que ver específicamente, ya mucho más concreto, con el impacto en las dinámicas familiares. Por ejemplo, sí se puede constatar que ese tipo de procesos que hemos aludido hace algún momento tienen implicancias importantes en las configuraciones familiares contemporáneas. ¿Cómo se expresa? Bueno,
se expresa en una mayor incidencia de divorcios, se expresa en una monoparentalidad y se expresa también en las familias reconstituidas. Aquí estamos aludiendo a la estructura y dinámica de la familia. Esas configuraciones familiares contemporáneas tendrán también implicaciones importantes que en forma de impacto podemos sintetizar como flexibilidad en la elección de convivencias afectivas. Por lo tanto, también se va a constatar un menor vínculo con ideales tradicionales de permanencia conyugal. Esto tiene que ver directamente con el matrimonio para siempre, es decir, el amor verdadero, el fin de ese tipo de concepciones. Estas son algunas de las manifestaciones que lo que van haciendo es reflejando una transformación del significado mismo de la familia, una transformación del lugar de la intimidad en la vida social. Oma, adelante. Profe, una consulta, si yo, por ejemplo, tengo mi amiga, ya, no somos nada, no solo pata, pero es un agarre, ya, sería una relación pura con satisfacción mutua y intimidad personal, porque esto va en contra de las normas tradicionales, ¿no? De que debe ser mi pareja para tener relaciones, ¿no? Pero si yo tengo un agarre, ¿no? Con ella, o es un agarre fijo, así como dicen en la actualidad, ¿sería una relación pura con satisfacción mutua e intimidad emocional o no, profe? Esa respuesta la tienen ustedes dos miembros de esa relación. Si cumplen los tres requisitos, pues así es, así se está cumpliendo. Por lo tanto, sería una denominada relación pura. Porque ¿en qué estaría basada? En la satisfacción mutua. ¿En qué más estaría basada? Bueno, en la satisfacción emocional. ¿En qué más estaría basada? En la comunicación. Porque lo que dice el testimonio de Poma, ¿no? Que Poma hoy se confiesa que tiene una relación íntima con una amiga, pero que no tiene una relación sentimental, lo que nos está contando es precisamente un ejemplo muy concreto de cómo la reflexividad también transforma la intimidad moderna. ¿Sí? Así es que Poma y su amiga se han insertado al contexto de la modernidad tardía y son objeto ahora de análisis porque en ese proceso de reflexividad, ¿no? Van reconfigurando constantemente sus vínculos. ¿Y a qué obedece esto? Pues obedece al contexto sociocultural cambiante. Entonces, ya no es que Poma y su amiga, por proceder de familias andinas, ¿no es cierto?, piensan en el matrimonio previo Servinacuy. No, ni siquiera eso. Simplemente no hemos declarado tener una relación sentimental, un vínculo sentimental, pero encontramos placer emocional, placer afectivo y nos va muy bien en nuestras formas de comunicación. Aquí habría que agregar otros indicadores, ¿no? Porque Poma está muy preocupado si eso es o no es una relación pura. ¿Hay igualdad? ¿Hay negociación? ¿Hay apertura entre las partes? ¿Están desligados de las imposiciones tradicionales? Entonces, ¿eso qué cosa muestra? Que ese ejemplo que nos trae Poma, tiene ejemplo y no testimonio, es una expresión del proceso de reflexividad, de observación y reconfiguración constante a sí mismos, propios vínculos. Estábamos Profe, mirando hacia adelante. entonces, profesor, o sea, la relación pura tiene que ser entre personas que se conocen o tienen una relación de por sí de un cierto tiempo. Por ejemplo, yo
El día de hoy me puedo ir a una discoteca de Huaycán o al centro de Lima, conozco a una flaca ahí y interactuamos todo, pasa lo que tiene que pasar y pum, choque y fuga, ¿no? O sea, eso de ahí, ¿cómo yo puedo direccionar o saber qué es una relación pura y cuál es el tiempo para que sea una relación pura, ¿no? O sea, tengo que conocer a la persona una cierta cantidad de tiempo o puede darse al instante. O sea, yo lo conozco el día de hoy, hablamos, paldas, nos basqueamos, todo bien bacán, y en la noche me lo llevo por ahí y pum, al día siguiente no lo conozco. ¿Eso sería una relación impura? ¿O tiene que ver un grado de perdurabilidad en el tiempo o un vínculo emocional fuerte hacia la otra persona para que sea una relación pura, profesor? El denominado vínculo emocional fuerte ya corresponde a las estructuras de la tradición, ¿no es cierto? Eso corresponde a las estructuras de la tradición, no corresponde al fenómeno que observa Anthony Giddens. Otra cosa que no debe de ocurrir es que hay una búsqueda de satisfacción económica. Esa es otra de las cosas que tiene que ocurrir. Por eso que todos los fenómenos, ¿no?, que ahora POMA ejemplifica y que nos trae como materia de análisis, son hechos que ocurren en la realidad. Si nosotros quisiéramos hacer una investigación sobre ese tipo de relaciones, o de las llamadas relaciones abiertas, o de las llamadas, de este fenómeno llamado el amigo con derechos, etcétera, Anthony Giddens es un buen marco teórico para fundamentar ese tipo de observaciones. Lo que está haciendo Giddens no es que esté dictando preceptos. Giddens no dicta tipo, Giddens no dicta tipo un modelo de tipo ideal de con qué debe de ocurrir. Lo que hace Giddens es simplemente plasmar la observación empírica que realiza. ¿Qué cosa constata él en este grado de avance de la modernidad? Constata que las relaciones íntimas se han visto afectadas. ¿Y qué aspectos observa él? Las que hemos referido. Que lo que hace es simplemente reportar lo que desde su observación sociológica encuentra en la realidad inmediata. Los parámetros del tiempo y los parámetros de un fuerte vínculo emocional al cual refiere Poma son características de enfoques o modelos tradicionales, porque si pensamos en el tiempo, bueno, primero tenemos que conocernos, ¿no?, un buen tiempo, luego ser amigos, ¿no?, y luego ser enamorados, luego ser novios, luego comprometernos, luego casarnos de manera civil, luego casarnos de manera religiosa, luego alcanzar un grado de desarrollo material, económico, emocional, afectivo, pensar en los hijos, ¿no? Planificar el futuro de los hijos, generar algunos cambios y transformaciones en la dinámica familiar. Todo eso está planeado. Es un enfoque eminentemente tradicional. Cosa dice Giddens que esa percepción, por eso él habla de la destradicionalización, o sea, se acaba con los esquemas tradicionales. Otro punto importante respecto al impacto de las relaciones, impacto de la modernidad en las relaciones interpersonales, es que aparecen también tensiones estructurales. Giddens formula una visión, utilizaré un concepto más sociopolítico. Giddens tiene una visión normativamente progresista de la intimidad, ¿no? Pero ¿qué cosas se encuentra en la investigación reciente con relación a estos rasgos de la modernidad? Se encuentra, por ejemplo, que persisten desigualdades de género que van a ir afectando la experiencia de las relaciones íntimas. ¿Y eso qué cosa genera? Brechas entre ideales culturales igualitarios y estructuras materiales de situaciones estructurales. Más se encuentra hijos de adultos, ¿no? Hijos de
o hijos adultos de divorcios van experimentando una normalización de la fragilidad en sus relaciones afectivas. Hijos adultos de divorcios. Es decir, hay una reproducción de la práctica. Parejas que van adoptando modelos igualitarios tienden a mostrar menor intención de tener hijos, lo que sugiere un vínculo entre la fragilidad de las relaciones puras y cambios en las decisiones reproductivas. Un rasgo de las llamadas relaciones puras acaba de emerger aquí, que es su fragilidad. No van a ser, pues, cosas de larga duración. Pero si establecer esta caracterización nos remite a que Giddens tiene una visión normativamente progresista de la modernidad en la intimidad, entonces surgirán también críticas al enfoque teórico de Anthony Giddens. Y una de las críticas más fuertes tiene que ver con tres aspectos muy importantes. El reduccionismo individualista, la erosión de los valores y la complejidad de la intimidad contemporánea. Alrededor de la crítica como reduccionismo individualista, existen muchos investigadores, existen muchos autores que han cuestionado que la centralidad del individuo en la teoría de Giddens lo que, lo que, lo que provoca es invisibilizar los condicionamientos estructurales como las normas de género, la clase social, la raza incluso. Otro grupo de críticas contra el planteamiento de Giddens alrededor de la temática del impacto en las relaciones personales o en las formas de intimidad están alrededor de la erosión de los valores. Críticos alineados con esta temática provienen de otros enfoques, están advirtiendo cómo la exaltación de la satisfacción personal va debilitando valores como el compromiso, como la permanencia, como la solidaridad en las relaciones amorosas. Hay quienes plantean también que la realidad de las relaciones actuales es mucho más compleja que el modelo de relaciones puras que plantea Anthony Giddens. Por eso hablan de la complejidad en la intimidad contemporánea, pues esa complejidad incluye otros elementos, como el elemento del cuidado, el elemento de la reciprocidad, las estrategias de negociación, que no se ajustan completamente a un ideal reflexivo que plantea Anthony Giddens. Podemos hacer un esfuerzo de sintetizar lo que hasta aquí hemos señalado respecto del impacto de la modernidad en las relaciones íntimas, y quizás para ello podríamos hacerlo a partir de algunos hechos o de algunas observaciones empíricas en nuestra propia realidad. La convivencia, ¿no? Parejas jóvenes que conviven sin casarse, ¿no? Es decir, no hay lazos, no hay sacramento del matrimonio, tampoco hay matrimonio civil. Y podemos mirar eso en algunas realidades predominantemente urbanas, en grandes ciudades del Perú, ¿no? Y Arequipa, Trujillo, Lima, ¿no? Es común, ¿no?, que muchas parejas jóvenes optan por convivir sin casarse previamente. ¿Y por qué toman esa decisión? La literatura afirma que lo hacen porque priorizan la compatibilidad, la confianza mutua, la comunicación emocional, antes que aspectos vinculados a lo tradicional, como por ejemplo los compromisos religiosos o los compromisos legales que se desprenden del matrimonio civil. Entonces,
Esas decisiones o esas elecciones lo que están haciendo es reflejar una búsqueda de relaciones que se mantengan en tanto ambas partes se sientan satisfechas, sin depender de mandatos tradicionales, de lógicas tradicionales, de estructuras que moldean. Y ahora, con el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, aparece también una nueva forma de socialidad. Las relaciones a distancia, aquellas que se mantienen por medios digitales. Las redes sociales digitales, las videollamadas, ¿no? Son formas de comunicación cuyo uso se extiende. Por lo tanto, muchas parejas jóvenes, ¿no? En nuestra realidad, mantienen relaciones a distancia. ¿En qué se basa ese vínculo? En el diálogo constante, es decir, la comunicación permanente, mensajes permanentemente, fotografías, videos, videollamadas o reacciones ante publicaciones. O sea, son los nuevos indicadores que sustentan o que solventan el vínculo. Diálogo constante, hay un apoyo emocional, hay confianza, y por lo tanto ahí no emerge la necesidad inmediata, la urgencia de una convivencia o de una validación social externa. Entonces, este tipo de relaciones que están mediadas por lo virtual o lo digital van mostrando cómo la intimidad emocional se va redefiniendo en el contexto moderno. La estructura de la familia también nos permite identificar algunos hechos concretos. Por ejemplo, la redefinición de la familia en madres solteras jóvenes. Nosotros miráramos la periferia o las zonas urbanas periféricas, muchas jóvenes, madres solteras, deciden criar a sus hijos sin una pareja estable. Algunas de ellas pueden establecer relaciones afectivas con otras personas, eligen mantener una independencia emocional, una independencia económica. Entonces, ¿qué solventa este tipo de vínculos? En la literatura científica se encuentra que estas relaciones están basadas en algunas cosas principales, como por ejemplo el respeto, la sinceridad, el cuidado mutuo, y no se solventan en estructuras patriarcales tradicionales. Otro hecho concreto son estos grupos de personas, pensemos en jóvenes, ¿no? Porque es la gran cantidad de nuestra estructura poblacional, ¿no? O de las poblaciones que se corresponden con estos grupos LGTBIQ+. Este tipo de vínculos están basados en que en la afinidad, en el cuidado emocional. Hay espacios urbanos incluso que son las locaciones o los lugares en el que o en los que algunas parejas del mismo sexo viven su relación afectiva. La literatura asegura que éstas priorizan el entendimiento, priorizan el diálogo emocional, el respeto mutuo, pero no ocurren en el aire, ocurren en un contexto. Un contexto que, en los que existen normas sociales rígidas. Esta sería también una forma de relación pura, que lo que hacen es mostrar cómo se configuran los vínculos fuera de las expectativas tradicionales de género y de sexualidad. En la realidad encontramos también relaciones íntimas sin sexualidad. Eso se conoce como las amistades profundas. Amistades profundas. Y eso es una práctica muy constante en ámbitos académicos, en ámbitos universitarios, ¿no? Donde los estudiantes van experimentando formas de intimidad emocional
con sus amistades, con sus pares, que incluso pueden llegar a ser mucho más significativas que una relación amorosa convencional. ¿Sobre qué base se edifica? Sobre el acompañamiento, sobre la lealtad, sobre la sinceridad, ¿no? Y también no están con esa necesidad de validación social, las llamadas amistades profundas. Entonces, el impacto de las relaciones íntimas que produce la modernidad desde la perspectiva sociológica de Anthony Giddens es central también en el análisis sociológico, precisamente por lo que se constata o lo que se encuentra cuando uno observa la realidad inmediata. Ya hemos dicho que Giddens es clave para poder hacer este tipo de abordajes. Por lo tanto, la teoría de Anthony Giddens va planteando una transformación radical de las relaciones como parte de un proceso mucho más amplio de individualización, de reflexividad, de clausura de la tradición, de rompimiento con los cánones tradicionales, de desanclaje de las tradiciones. Entonces hay transformaciones clave en la intimidad moderna. Para poder integrar un tanto esta temática, podríamos decir que esta transformación de la intimidad es una manifestación de la modernidad reflexiva. Podríamos afirmar también, a modo de otra premisa, que las relaciones personales ya no se van estructurando exclusivamente por normas tradicionales, sino que emergen negociaciones activas entre individuos autónomos, o sea, que van tomando su propia decisión. Habíamos puesto énfasis también en otra categoría central, un concepto central que propone Giddens, el de la relación pura. Quienes quieran ampliar sobre esa categoría, sugeríamos que pueden revisar el libro titulado Un mundo desbocado, el efecto de la globalización en nuestras vidas, específicamente el capítulo de familia. En Giddens, la denominada relación pura es aquella que se mantiene solo en la medida que ambas partes obtienen satisfacción. Hay una apertura entre las partes. Están marcadas por un proceso de reflexividad. Es decir, hay una reconfiguración constante a sí mismos como personas y también a sus vínculos. Y todo eso es una manifestación del contexto sociocultural no estable, sino de un contexto sociocultural altamente cambiante, caracterizado por la incertidumbre, caracterizado por la inestabilidad. Se constata también que hay una destradicionalización en la modernidad avanzada. Es decir, hay un proceso de individualización que va debilitando marcos normativos tradicionales. Esta es una tendencia que va favoreciendo búsqueda de realizaciones personales, de la redefinición de los vínculos íntimos, ¿no? Con frecuencia se expresa el deseo de autenticidad, la satisfacción emocional, la autorrealización. Dentro de este tema también hemos explorado un tanto el tópico de la democratización de la intimidad, ¿no? El de relaciones más igualitarias, ¿no? Eh, que tiene que ver con la negociación afectiva, la negociación sexual en la pareja, y que esto desde un enfoque político, desde el activismo político, hay un reconocimiento de que el feminismo influye en la apertura de estos espacios de negociación afectiva y de negociación sexual en la pareja. Pero también surgen consecuencias no previstas. Y entre las consecuencias no previstas pueden estar la mercantilización de la intimidad.
Si nosotros quisiéramos plantear una investigación, un análisis sociológico, un estudio sobre el precio de la intimidad, sobre la monetarización de las relaciones íntimas, en términos concretos, sobre el negocio del sexo, o cómo el uso del cuerpo se convierte en un mecanismo, en un recurso para agenciarse de manera material, o la llamada fenómeno del sugar, esa es una forma de mercantilización de la intimidad. Entonces ahí hay que echarle mano a los planteamientos de la teoría sociológica de Anthony Giddens. La mercantilización de la intimidad. Incluso esas prácticas frecuentes, mediadas ahora por las tecnologías de la información y comunicación, de los famosos packs, ¿no? Que son videos o imágenes con alta carga de eroticidad, en donde tanto varones como damas ponen ante un determinado destinatario que previamente hizo una transferencia, un yapeo, un plineo, un depósito monetario, una transacción, sus cuerpos y sus intimidades. Por eso que cuando se habla de las consecuencias no previstas, dentro del contexto categorial de la democratización de la intimidad, encontramos también dentro de ese tópico estos rasgos que ahora también hemos dicho que hay impactos en las dinámicas familiares, ¿no? Impactos que tienen que ver con serias implicaciones en el cambio de la estructura familiar, de la dinámica familiar, ¿no? El incremento de las tasas de divorcio, el surgimiento de la monoparentalidad, la efervescencia de las familias reconstituidas, ¿no? En donde el esfuerzo de una familia reconstituida, la reflexividad de ese grupo social, porque hemos dicho que la reflexividad la ejerce la sociedad en su conjunto, la ejercen los grupos, la ejercen las instituciones y la ejercen los individuos. Es decir, las familias reconstituidas en su reflexividad están básicamente centradas a encontrar los puntos medios que logren satisfacer a ambos grupos. Porque la familia reconstituida se expresa en que quienes conforman una nueva relación de pareja, pues ambos tienen hijos que eh, fueron tenidos con otras parejas anteriores. Luego, hay una flexibilidad también en la elección de convivencias afectivas. Se constata un menor vínculo con enfoques tradicionales de la permanencia conyugal. Entonces, aquí estamos explorando diferentes aspectos que podemos observar en la realidad inmediata que nos permiten documentar y argumentar con hechos concretos el impacto de las relaciones a partir de la concepción de la modernidad haciendo uso de la teoría sociológica de Anthony Giddens. Vamos a hacer una nueva pausa y luego volveremos con la última parte de esta sesión.